La Nube. Bueno, y a esta hora seguimos como siempre con invitados especiales en La Nube y tenemos invitado en casa. Está con nosotros el doctor Jorge Bustos, él es cardiólogo de la Cardio, porque en estos días hemos estado hablando acerca de cómo las herramientas tecnológicas ayudan en el monitoreo, más que nada, de muchos temas de salud. Y es que en la muñeca ya cargamos todo un sensor de un montón de parámetros corporales, temperatura, incluso hasta saturación de oxígeno, pero también algo muy importante y es el comportamiento del corazón. Mide los latidos, sabe cuándo puede detectar cuando hay arritmias, etcétera, etcétera. Todo esto gracias obviamente a la tecnología involucrada en cada uno de los dispositivos, pero también a los software que han desarrollado alrededor del tema. El doctor está con nosotros para contarnos algo que va un poquito más allá, porque está bien que tengamos ese monitoreo, pero también hay que saber interpretarlo. Doctor, bienvenido a La Nube. Muchas gracias, W. Bueno, cuéntenos, ¿estos sistemas son confiables? Yo creo que es la primera pregunta que mucha gente se hace. ¿Los dispositivos móviles, cuando miden, por ejemplo, los latidos del corazón, son confiables? Bueno, sí, tenemos que aclarar que hay, digamos, dos tipos de tecnología para el monitoreo cardíaco en estos dispositivos. Uno es por pletismografía y el otro ya es como tal el monitoreo cardíaco como un electrocardiograma, digámoslo así. Y sí son confiables, ya hay incluso uno validado y digamos validado desde el punto de vista clínico para el diagnóstico de arritmias, en específico la fibrilación auricular. Uh-huh. Entonces, digamos que ellos nos dan por lo menos una alerta, nos dicen a nosotros, al médico, el paciente, a la persona que asiste con el dispositivo, es que el dispositivo me dijo que tengo frecuencia cardíaca muy baja, o que tengo una arritmia, o que mis latidos son irregulares. Nos da una alerta y nos dice a nosotros que tenemos que hacer un monitoreo más extendido ya desde el punto de vista clínico. En el caso, por ejemplo, de los dispositivos que ya están validados, ellos graban el electrocardiograma de la persona, lo pueden grabar e incluso lo graban en PDF y lo pueden enviar al médico y puede llegar incluso a ser diagnóstico de una arritmia. Bueno, aquí voy a hacer una pregunta que de pronto no es muy correcta, muy políticamente correcta, pero en este orden de ideas y teniendo en cuenta que esos datos se pasan a un profesional de la salud para que los analice, ahí también hay como rangos, es decir, los que son más baratos, más económicos, más básicos, ¿pueden dar algún tipo de información fidedigna versus los más costosos o los que tienen mucha más tecnología involucrada? Digamos que los más costosos, eso depende de la tecnología que se utilice, y además de eso que tengan el sensor. Hay los más baratos, por ejemplo, pues no tienen el sensor de pletismografía en la parte de atrás del dispositivo, por ejemplo, o no mide la saturación de oxígeno. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de la tecnología sobre todo y del modelo. Digamos que los que ya miden el electrocardiograma como tal son más costosos, son los más costosos efectivamente. Sí. Claro, a mayor precio, mayor tecnología involucrada. ¿Este monitoreo se hace automáticamente o hay algún tipo de parámetros que uno tenga que setear antes? Y lo digo por una razón. No es lo mismo un niño, una persona menor de edad, a un adulto mayor, o alguien que hace deporte regularmente, a una persona que es inactiva. Es decir, hay que involucrar o que hay que meter algunos parámetros dentro del software para poder hacer un monitoreo correcto. Claro, eso va a depender de cómo el usuario lo programe. Uh-huh. Se puede programar, eso obviamente va a gastar más batería. Entonces yo puedo programar que me mida la saturación, por ejemplo, cada hora. Uh-huh. Obviamente eso implica un gasto mayor de batería. En la cuestión electrocardiográfica hay unos modelos, efectivamente, los que están validados, que te monitorizan constantemente. Te están monitorizando todo el tiempo la frecuencia cardíaca, ya sea durante el sueño, ya sea durante el día, durante el ejercicio, y además de eso también vienen con alarmas, con alertas hacia el usuario. Te dicen, está haciendo frecuencia cardíaca irregular y presentó, incluso hay unos modelos que te pueden decir, tómese un electrocardiograma en este momento. Y entonces te dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas obviamente las tiene que leer un profesional, no hay que asustarse de pronto con ese tipo de alarmas, ¿no? Claro, eso debe ser interpretado por un profesional, efectivamente. En la validación hay un modelos específicos para arritmias como fibrilación auricular, en los que hay personas que pueden tener riesgo de esta arritmia.
Y muchas veces uno como cardiólogo ya puede decir, tenga este modelo de reloj, si tiene la opción de tenerlo, o si tiene el modelo la persona, y si tiene, por ejemplo, los factores de riesgo y le bota la alarma, sí, entonces nosotros, por supuesto que podemos tomar decisiones con respecto a eso y tomar exámenes, pues obviamente médicos, para confirmar el diagnóstico. ¿Allí hay alguna diferencia en la ubicación en la que uno se pone los dispositivos? Y me refiero porque, pues bueno, uno normalmente la muñeca es el lugar donde va el reloj, pero hay gente que no le gusta porque le aprieta o algo, entonces lo deja muy suelto y a veces se sube, se baja, es decir, no está ubicado en el mismo lugar. ¿Eso afecta obviamente la medición? Sí, eso va a depender de si somos deportistas o no también. En primera instancia, obviamente el reloj debe estar bien fijo, porque como él tiene el sensor de pletismografía en la parte de atrás, debe estar fijo y lo más fijo posible, digamos, debe estar apretado. Más pegado a la piel. Más pegado a la piel para que sea confiable. Ya cuando estamos hablando de deporte de resistencia, por ejemplo, ciclismo, por ejemplo, running, por supuesto que el sudor, el movimiento, el sol, etcétera, puede afectar la medición. Por eso se utilizan accesorios que van, digamos, que son mucho más confiables para la medición de la frecuencia cardíaca. Las bandas que van al pecho, las bandas que van al pecho o en la parte del antebrazo, etcétera. Bueno, esta tecnología ofrece mucha más información, pero también hace que la gente esté un poquito más, digámoslo así, sensible a la misma información, porque si, como usted dice, sale una alerta que me dice que tengo una arritmia, inmediatamente voy a querer llamar a los médicos. ¿No hay una saturación de pronto o un exceso de gente consultando por ese tipo de alarmas de la tecnología? Sí, digamos que es normal que eso pase, y uno como médico que sabe del tema tiene que, pues, tranquilizar al paciente y decirle, no se preocupe, esto puede ser normal, porque puede ser normal en algunos casos, o usted tiene esta condición. Hay personas que tienen una condición ya de base que hace que las mediciones del reloj sean erróneas. Entonces uno ya sabe que le puede decir ese tipo de cosas. Pero también es una herramienta muy importante, porque uno le puede decir al paciente, por ejemplo, asista si usted tiene una frecuencia cardíaca mayor de tanto, ¿sí? O si el reloj le dice que tiene tanta frecuencia cardíaca, o si está muy bajita, pero digamos que sí, y uno como médico lo que tiene que hacer es informar al paciente y tranquilizarlo. ¿Usted considera, doctor Bustos, que sí, que se han salvado vidas, o que se pueden salvar muchas más vidas gracias a esa tecnología? Claro, digamos, tiene un potencial grandísimo, ¿no? Porque estamos hablando de un monitoreo constante de la persona. Entonces, eso es algo que nosotros los médicos siempre hemos estado buscando, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo, el monitoreo constante de las personas. Entonces, con este tipo de tecnología, pues tiene un futuro muy promisorio, muy grande. Y hoy en día, como le digo, hay patologías específicas que están validadas con estos relojes, que han hecho un mayor diagnóstico de arritmias. Por ejemplo, la fibrilación auricular. Si a una persona no se le diagnostica la fibrilación auricular, tiene el riesgo de tener, por ejemplo, un evento cerebrovascular, una trombosis cerebral. Al tener un diagnóstico más temprano de la fibrilación auricular, pues tomamos las medidas para disminuir el riesgo de esto. Dicho eso, doctor, ¿habrá un momento en el que estos dispositivos casi que sean como una obligación médica, entre comillas, tenerlo? Así como cuando le dicen a las personas, bueno, usted de acuerdo a sus síntomas tiene esta condición y tiene que hacer estos procedimientos constantemente. Ya va a haber un momento en el que, por ejemplo, por decirlo así, en el futuro la EPS le diga, vea, tiene que, así como le doy los medicamentos, me toca darle esto para estar monitoreándolo todo el tiempo. Sí, digamos que hoy en día existen dispositivos que las aseguradoras entregan, porque hay pacientes, por ejemplo, con un marcapasos. A través de su teléfono celular descargan una aplicación y monitorizan el marcapasos. No el paciente también, pero esto le envía la información a la central de monitoreo del dispositivo, ¿sí? Entonces, hoy en día o en un futuro esto puede ser posible, que a pacientes con determinadas patologías la EPS o la prepagada o lo que sea le entregue el dispositivo para el monitoreo. Obviamente para eso falta mucho, porque falta una validación y unos estudios específicos para eso. Doctor, muchísimas gracias por todas estas luces que nos da acerca de cómo la tecnología ayuda en el diagnóstico médico, pero no lo reemplaza, ¿no? O sea, siempre vamos a necesitar que haya un profesional que sea el que interprete los resultados.
Sí, por supuesto. Eso es lo más importante, la interpretación adecuada de los resultados. Sí, no, yo sé que mucha gente apenas siente algo o ve la alarma en el dispositivo móvil, lo primero que hace es Google. Exactamente, es que esa es la razón, lo van y lo buscan en Google y entonces dice una cantidad de cosas, que se va a morir, que le va a dar una arritmia, que le va a dar una muerte súbita, pero lo primero es la interpretación por un médico. Bueno, doctor, es el doctor Jorge Bustos de la Cardio, para que nos contara, nos compartiera sus opiniones acerca de cómo actualmente los dispositivos móviles, sobre todo los dispositivos de monitoreo de salud, pueden aportar mucho a la hora de comunicarle al médico qué es lo que nos está pasando. Pero siempre vamos a necesitar la ayuda de un profesional. Doctor Bustos, muchas gracias por estos minutos aquí en la